donde E viene a ser la distancia que hay desde A hasta ese punto. Pero para que no haya confusión con dicha integral, vamos a hacer que E tienda a 0. Ah, ya, profesor. Entonces cogemos un punto que está después de A más C, y hacemos que simplemente S tiende a 0 para que los dos puntos coincidan. O sea, estaremos hablando en otras palabras de un límite. O sea, profesor, entonces esta integral impropia simplemente será equivalente a un límite. O sea, será el límite cuando E tiende a 0. ¿De quién, profesor? De la integral. Acá abajo le vamos a poner A más E. Y arriba B. De la función f de x diferencial de x. Muy bien, entonces esta integral impropia se ha transformado en este límite que estás observando. Obviamente, al hacerte esta observación con respecto, obviamente, al punto A que estaba determinado aquí, ¿no? Vamos a ponerlo mejor como para que lo puedan ver. O sea, ese punto A estaba determinado ahí. Por eso que el punto A más C sí pertenecía a la función, sí corresponde a la función. Por eso que esta integral que está acá ya es una integral definida, por si acaso. O sea, va a ser una integral definida, la cual se va a tener que calcular. ¿Cómo se calcula? Como tú ya sabes, profesor. O sea, la integral primero la calculas por los métodos que tú ya sabes, cualquier método que tú sepas, que conozcas y que sea el más sencillo, y luego le aplicas el teorema fundamental del cálculo para el límite superior e inferior. Y al final del resultado le aplicas el límite. Y diremos lo siguiente: si el límite existe, entonces la integral impropia será convergente. Será convergente. Caso contrario, será divergente. Eso es lo que podemos observar ahí entonces de lo que estamos hablando. Claro que sí. Entonces, es el segundo caso que te quería presentar acerca de las integrales impropias con límites finitos. Claro que sí. Determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Tenemos acá entonces una integral con límites que van de 1 a 2 de diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. Pero bueno, si nosotros observamos acá, con 2 no hay ningún problema, el límite superior no tiene problema alguno porque abajo saldría 1. Con 1 sí hay un problema, ¿por qué? Porque 1 menos 1 es 0, lo cual la función no está definida en este límite. Como no está definida en ese límite, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a decir, profesor, esto va a ser equivalente al límite cuando E tiende a 0. ¿De quién, profesor? De una integral, cuando, bueno, de límites 1 más E hacia 2. ¿De qué valor, profesor? Bueno, del valor diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿Te das cuenta? Entonces ya tenemos ese valor y eso es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular, profesor, ¿qué cosa? Nos están pidiendo calcular el valor de la integral, obviamente para esta expresión, ¿no? Date cuenta que con este artificio que hemos hecho, esto de acá ya se convierte en una integral definida. Luego el resultado le aplicamos el límite cuando e tiende a 0 y si el valor existe, entonces la integral sería
convergente. Pero si el valor no existe, entonces la integral sería divergente. Ah, ya, muy bien. Vamos a ver entonces, profesor, ¿cómo sería? Bueno, simplemente vamos a poner una línea acá para poderlo trabajar en forma particular y diremos, profesor, ¿usted va a calcular eso? Claro que sí. Sería entonces la integral de diferencial de x sobre x menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, para ello vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que x menos 1 sea igual a un z. Entonces, si fuese así, a la hora de derivar, derivada de x menos 1 sería el diferencial de x. Y derivada de z, bueno, diferencial de z simplemente. Ah, ya. Ahora sí, reemplazamos los valores. Diremos, profesor, esta integral se trata de una integral. Arriba, diferencial de x, pero ya no va a ser así, sino va a ser diferencial de z. Abajo, ya no va a ser x menos 1, sino va a ser z. Z elevado a la 2 tercios. Muy bien, profesor. Así de simple, fácil y sencillo. Profe, pero esto también dice que es igual a la integral. Este de acá, como está abajo, puede subir. Sería z elevado a la menos 2 tercios. Cuando sube, cambia de signo su exponente. Recuerda eso. Diferencial de z. Bueno, entonces la integral de este valor sería este término cuyo exponente se le va a sumar 1, o sea, menos 2 tercios más 1. Menos 2 tercios más 1 sería 1 tercio. Allá, 1 tercio sobre, o sea, dividido entre 1 tercio. Entonces, profesor, como es entre 1 tercio, quiere decir por 3. ¿Por 3 a quién, profesor? Por 3 a z elevado a 1 tercio, pero z vale x menos 1. O sea, 3 por x menos 1 elevado a la 1 tercio. Pero recuerda tú que los límites de integración son aquellos que están presentes en la integral definida. La integral definida va de 1 más e hacia 2. Ah, ya, profesor. 1 más e hacia 2. Entonces reemplázalo, caballero, no te preocupes. Primero con 2, acá sería 2 menos 1, 1. 1 a la 1 tercio, 1 por 3, bueno, 3 años. Menos, ahora lo reemplazamos con 1 más e. Cuando sumes acá 1 más e sería 1 más e menos 1, se te va y te queda e nada más. O sea, sería 3 por e a la 1 tercio. Claro que sí. Y esto, caballeros, esto, señores, es el valor de la integral definida que está acá. O sea, es el resultado de esa integral definida. Motivo por el cual diremos, profesor, se trata del límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? De ese resultado que era de la integral definida, o sea, 3 menos 3 por e elevado a la 1 tercio. Ya, profe, pero si e tiende a 0, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que esto sería 0 a la 1 tercio, 0 por 3. Todo esto acá sería Serapio Torres. O sea, la respuesta final sería 3 menos 0, 3. Esto, caballeros, déjenme decirles que es la RPTA de mi problema. Claro que sí. Motivo por el cual diremos que dicha integral es convergente. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Ya, profesor, entonces vamos a determinar la convergencia o divergencia de esta integral impropia. Para lo cual, observa tú que al examinar el límite superior normal no hay ningún problema, está dentro del dominio. ¿Por qué? Porque existe dicha función, ¿no? Pero si tú lo reemplazas con 3, acá hay un pequeño problema, porque saldría 3 sobre 0, y obviamente eso no está definido. Entonces, profesor, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro criterio de límite. Es un límite cuando e tiende a 0 de la integral, pero ahora en este caso los límites ya no son los mismos. Ahora es 5
y acá sería 3 más e. Claro que sí. Obviamente de esa función que vendría a ser x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Y bueno, por acá nos falta el diferencial de x. Claro que sí, profesor. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto de forma particular, más o menos por acá por la derecha, ya para que no tenga complicación alguna, obviamente. Y diremos, profesor, esta de acá se trata de una integral definida, así es, que va de 3 más e hacia 5. ¿De quién, profesor? De x diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Claro que sí. Bueno, obviamente esto va a ocurrir, esto es lo que tú estás observando ahí, va a ocurrir para poder integrarlo, pero es necesario un cambio de variable, o sea que por ejemplo este término que está dentro de la raíz lo igualemos a un z, por ejemplo. Entonces decimos, si x al cuadrado menos 9 es igual a z, a la hora de derivar, derivo acá y sería 2 veces x la derivada de esto, diferencial de x, y acá sería diferencial de z. Claro que sí. Muy bien, profe, entonces ya hemos diferenciado y nos dio esto acá, ¿no? Ahora, profe, pero mira, acá tengo x diferencial de x, no 2x diferencial de x. Fácil, pues, caballero, multiplicarle por 2 y dividirlo entre 2 para que no haya ningún problema. Muy bien, entonces acá tenemos un medio. ¿De quién, profesor? Procedemos a reemplazar ese valor. No le pongo límites para no confundir, porque estos límites van con respecto a x, no con respecto a z. Profe, pero cámbielos, ¿no? No, ahí nomás, no te preocupes. Va a salir igual. Entonces, acá ponemos así de esta manera, 2x diferencial de x es diferencial de z. O sea, acá sería diferencial de z. Y abajo sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9, pero esto vale z. O sea, sería raíz cuadrada de z. Muy bien. Claro que sí. Esto sería entonces un medio de la integral. Pero recuerda que la raíz cuadrada de z es lo mismo decir z a la 1 medio. Es lo mismo. Ahora, pero z a la 1 medio puede subir y sería z a la menos 1 medio. Diferencial de z. Ahora, esto sería 1 medio de z. Cuando integras, se le suma 1 al exponente y se divide entre esa cantidad. O sea, menos 1 medio más 1 sale 1 medio. Y eso dividido entre 1 medio. Inmediatamente entonces se llevan. ¿Y qué es lo que me queda? Z a la 1 medio. Pero z vale x al cuadrado menos 9. También recuerda que 1 medio de exponente indica que es raíz. O sea, ¿cómo sería, profesor? Raíz cuadrada de z, pero z es x al cuadrado menos 9. O sea, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Claro que sí. Bueno, caballeros, esto cuando va con límite de integración, que son de dónde, de 3 más c a 5. Ahora sí le puedo poner porque va a estar en función de x. Como está en función de x, ahora sí. Cuando está en función de z no le podía poner porque la variable era x acá. Ya. 3 más e hacia 5. Bueno, reemplázalo, caballero. Acá, si lo reemplaza sería 5 al cuadrado menos 9, 16 raíz cuadrada de 4. Menos, y ahora reemplázale con 3 más c. Sería entonces raíz cuadrada de 3 más e al cuadrado menos 9. Claro que sí. Recontra, facilísima y sencilla. Ahora, déjame decirte que este es el valor, el resultado de esta integral definida. Entonces lo reemplazo nada más. Pues, sería entonces, profesor, el límite cuando e tiende a Serapio Torres, ¿de quién, profesor? De 4 menos la raíz cuadrada de 3 más e al cuadrado menos 9. Así es, claro que sí. Muy bien, entonces, profesor, acá, ahí mismo nada más,
decimos, caballero, si e tiende a 0, acá sería 0. 3 más 0 es 3 al cuadrado 9. 9 menos 9, 0. O sea que todo esto se me va. Claro que sí. O sea, en otras palabras sería 4 menos 0, 4. Y déjenme decirles, señoras y señores, que esta de acá es la famosa RPTA. O sea, como sale un valor exacto de esta integral impropia, diremos que la integral impropia es convergente. Claro que sí. Facilísima y sencilla como todas. Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de las siguientes, integrales, ¿no? Tenemos acá nosotros esta integral que va de 0 a 1 de x, del logaritmo natural de x, diferencial de x. Bueno, nos damos cuenta que si está correspondido con respecto a 1, bueno, acá no hay ningún problema, pero el problema está si es que se reemplaza con 0, porque con 0 esta función de acá no existe, o sea, mejor dicho, 0 no está dentro del dominio de esa función. Entonces, como no está dentro del dominio de esa función, habría un gravísimo problema. Para lo cual, obviamente, ya sabemos cómo se hace esto. Simplemente diremos, profesor, esto va a ser igual al límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? A ver, veamos entonces. Tenemos acá nosotros la integral que va desde 0 más e, o sea, e, desde e hasta 1, de la función x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Entonces tenemos este límite tal y como estamos observando ahí. Bueno, entonces, ¿cómo sería ahí, profesor? Bueno, ya, vamos a hacer así de esta manera. A ver, profe, entonces yo quiero hallar esta integral que tú estás observando. Bueno, entonces lo vamos a hacer en forma particular por acá. Ya haremos así, mira. Es la integral definida. No voy a poner todavía los límites de integración al final. Yo ya sé que va de e a 1, ¿no? Eso ya se sabe, pero después voy a poner. De x por el logaritmo natural de x, diferencial de x. Pero ¿saben qué? Me conviene mejor ponerlo así de esta manera, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Mira, lo voy a poner así. Logaritmo natural de x multiplicado por x diferencial de x. Ya. A ver, profesor, ¿por qué está poniendo usted así? Lo que sucede es que voy a integrarlo por partes a esto de acá. O sea, solamente lo estoy poniendo como una multiplicación al revés, porque tú sabes que el orden de los factores no altera el producto. Al final da lo mismo. Y como es una integración por partes, esto es como si fueran, imagínate, un u, y esto es como si fuera un d de b. ¿Sí? Al final, esto va a ser igual a ¿quién, profesor? Bueno, esto va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Así de simple, claro que sí. Entonces, profesor, por la técnica de integración por partes, esto es lo que se debe hacer. Profe, entonces, si se supone que acá u es igual al logaritmo natural de x, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. U es el logaritmo natural de x y d de b es igual a x por el diferencial de x. Entonces yo quiero lo contrario acá. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo tengo u, entonces acá yo quiero la derivada, o sea, el diferencial de u. El diferencial de u acá sería el diferencial de esto. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x diferencial de x. Ah, ya. Y acá, si yo integro, acá voy a tener v igual a la integral de esto sería x al cuadrado sobre 2. Nada más, así nomás queda. ¿Sí? Eso entonces es más o menos lo que vamos a reemplazar ahí. Bueno, primero va a ser u por b, o sea, sería, el resultado de esto te va a dar x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x.
¿Está bien? Así, porque va a ser u por b, o sea, este por este por este. Menos la integral de v, que vendría a ser este de acá, de x al cuadrado sobre 2, por el d de u. D de u viene a ser esto, o sea, por 1 sobre x diferencial de x. No, profesor. O sea, en otras palabras, o sea, tenemos acá nosotros de que se trata de x al cuadrado sobre 2, ¿está bien? Multiplicado por el logaritmo natural de x, menos, acá te va a salir x medios, y la integral de x medios sería x al cuadrado sobre 4. Sobre 4. Ajá. Ya, y esto cuando va de dónde a dónde, profesor? Allá. Esto cuando va de e a 1. O sea, los límites de integración son de e a 1. ¿Está bien? O sea, más o menos eso es lo que tenemos que hacer acá. Ya, profe, ¿cómo sería? A ver, primero lo reemplazamos con 1. Con 1 acá sería 1 medio por logaritmo de 1, que sería 0, pues, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así mejor ya, para que no te confundas. 1 medio por el logaritmo natural de 1, que tú ya sabes que esto es 0, porque el logaritmo de 1 es 0, menos un cuarto. Ah, ya, a esto le voy a restar, ¿quién, profesor? Ahora con reemplazo de e, que sería e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de e. ¿Está bien? Así sería, por el logaritmo natural de e. Menos, con el menos ahí, más e al cuadrado sobre 4. Muy bien, entonces, caballero, lo que tú estás observando acá sería simplemente el resultado de esta integral definida. ¿De acuerdo? O sea, esto de acá es el resultado de la integral definida que te mostré, o sea, la que está acá, ¿no? Ahora, profe, entonces, esto acá es lo que yo tengo que operar. Entonces digo, profesor, eso se trata del límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? Del logaritmo natural de x por x, o sea, esta expresión, bueno, o sea, menos un cuarto más e al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de más e al cuadrado sobre 4. Si yo reemplazo, acá me va a salir 0. O sea, acá no hay ningún problema, eso es 0, porque es 0 sobre 4. Bueno. Acá me va a salir 0 por menos infinito, o sea, es un indeterminado. Esto de acá se resuelve fácil y sencillamente por el teorema de Hospital, ¿no? Así es como se resuelve este tipo de problemas. Entonces tú tendrías que de repente basarte en función a una derivación, o sea, un cociente de dos valores, ¿no? Por ejemplo, puede ser el recíproco de esto, ¿no? Y de ahí derivamos arriba y abajo, y eso es lo que nos daría, pues, ¿no? O sea, tratar de eliminar esa expresión, la que tú estás observando. Sería el logaritmo natural de sobre 2 entre e al cuadrado. ¿Te das cuenta? O mejor dicho, 2 por e a la menos 2, así de esa manera. ¿Te das cuenta? Entonces acá ya tenemos eso lo que estábamos pidiendo. Entonces, si yo derivo miembro a miembro, entonces yo voy a tener una expresión que sería la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de lo que está acá sale 1 sobre e, o sea, e a la menos 1. Y si yo derivo esto de acá, bueno, este menos pasa a multiplicar, sería menos 4 por e elevado a la menos 3. Ahora, si relevo, sería entonces e a la 3 menos 1, o sea, al cuadrado sobre menos 4. Reemplazando el valor de esto saldría Serapio Torres. O sea, mejor dicho, que lo que está acá también sale 0. Pues, ¿no?
Entonces sería menos un cuarto más 0 más 0. El resultado total sale menos un cuarto. Bueno, podemos decir entonces nosotros que esta sería la RTTA. Y motivo por el cual diremos entonces que dicha integral es convergente. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia. Tenemos acá una integral impropia que va desde menos 1 hasta 0. Bueno, acá el detalle o el problema está en el caso del menos 1, porque si tú lo reemplazas, acá te saldría 0. Con el 0, bueno, acá no hay ningún problema, porque toda la función sería 0. O sea, la función no está definida, entonces en el límite inferior. Para lo cual, aplicaremos nuestro criterio, en el cual decimos que esto de acá es equivalente a decir el límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? De la integral definida que va desde, bueno, acá se le suma e, sería e menos 1 hasta 0. ¿De quién, profesor? Bueno, acá tenemos la función x a la quinta diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cubo. Perfecto, profesor. Ya tenemos esa expresión, entonces tal y como lo estás observando ahí. Muy bien, profesor, entonces nosotros nos encargaremos de calcular esta integral definida y luego reemplazamos para el límite cuando e tiende a 0. Eso lo vamos a hacer más o menos por acá. Al parecer tiene que haber un cambio de variable. ¿Está bien? Y sería entonces la integral definida de quién, profesor, de x a la quinta diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cubo. Perfecto. Al parecer, este tipo de integral es una integral de tipo Chebyshev. ¿Por qué, profesor? Porque mira, a ver, si tú le sumas este 1 a este exponente y lo divides entre esto, te da un número entero. Claro, 5 más 1, 6, entre 3, 2. Entonces se puede aplicar la técnica de Chebyshev. ¿Cuál es esa técnica, profesor? Bueno, lo que está dentro del radical, que es 1 más x al cubo, lo igualemos a un número cuyo exponente sea múltiplo de este índice radical. Como es 2, entonces sería igual a z al cuadrado. Muy bien, ahora lo que hacemos es diferenciar a cada uno de ellos, aplicamos derivada. Derivada de esto sería ¿cuánto, profesor? Derivada de esto sería simplemente 3 veces x al cuadrado por diferencial de x. Y la derivada de esto sería 2 veces z diferencial de z. Claro que sí. Es más, podemos despejar el x al cubo y decimos x al cubo es igual a z al cuadrado menos 1. Claro, podemos hacer eso, ¿no? Y luego para aplicar esto. Profe, pero acá necesito x al cuadrado, acá está x a la quinta. Bueno, no te preocupes, le puedes dar forma. O sea, puedes decir que esto acá es la integral definida de x al cuadrado por x al cubo. Al final da lo mismo, mira, x al cuadrado por x al cubo es x a la quinta. Diferencial de x sobre raíz cuadrada de 1 más x al cubo. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Ah, ya, profesor. Entonces, pero acá dice 3x al cuadrado. O sea, en esa expresión en la que he cambiado yo, en este caso sería 3x al cuadrado, pero acá hay x al cuadrado. Entonces, multiplícale por 3 y divídelo entre 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Entonces sería 1/3 de la integral de, ahora sí cambio de variable, sería x al cubo es z al cuadrado menos 1. O sea, sería z al cuadrado menos 1 multiplicado por 3x cuadrado diferencial de x. Y eso vale 2z diferencial de z. O sea, 2 veces z diferencial de z. Y eso divide entre quién, profesor? Entre la raíz cuadrada de z al cuadrado. O sea, simplemente z.
De inmediato se me va a ir z con z, la z del zorro se me va. ¿Y qué es lo que me queda, profesor? Me queda, vas a multiplicar 2/3 de la integral de z cuadrado menos 1. Y a eso le aplicas el diferencial de z. Bueno, profesor, entonces, bueno, sin más que decirte, tendríamos que integrar a cada uno de ellos. Integramos a este e integramos a ese de acá. A la hora de integrar, entonces sería simplemente 2/3 de la integral de z al cuadrado, que sale z al cubo sobre 3, menos la integral de este sería z simplemente. Y bueno, esto será lo mismo decir, ahora si le reemplazo el z, recuerda que z es la raíz cuadrada de 1 más x al cubo. Entonces acá sería 2/3 de quién, profesor, de la raíz cuadrada de 1 más x al cubo, pero elevado todo al cubo, sobre 3. Ya, profesor. Menos, ahora z, que es la raíz cuadrada de 1 más x al cubo. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Muy bien, pero esto bajo límites de integración que va de dónde van de profesor. Allá, que van de e-1 a 0. O sea, de e-1 a Serapio Torres. Bueno, primero lo reemplazo con 0. Acá con 0, bueno, se te va, te queda 1/3. Acá con 0, menos 1. Claro, sería 1/3 menos 1, sería menos 2/3. O sea, mejor dicho, menos 4/9. Claro, entonces a eso le voy a restar con la operación, pero ahora reemplazado con e-1. O sea, sería entonces 2/3 de la raíz cuadrada de 1 más e-1, todo elevado al cubo. Y eso, obviamente, al cubo, sobre 3. Menos, ahora reemplazarlo, sería más 1 más e-1, y todo eso, obviamente todo esto de acá, elevado al cubo. Claro que sí. Bueno, profesor, entonces así sería. Y eso lo reemplazamos acá en el límite. Decimos entonces, se trata del límite cuando e tiende a 0, ¿de qué, profesor? De menos 4/9, por si acaso. Claro que sí. Entonces, sería menos 4/9. ¿De quién, profesor? Ya, de la expresión que tú estás observando ahí, ¿no? Ya, profe, entonces, bueno, menos 4/9 menos 2/3 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más e-1 elevado al cubo. Y todo eso elevado al cubo sobre 3. Menos la raíz cuadrada de 1 más e-1 elevado al cubo. Claro que sí. Ya, profe, entonces, como e tiende a 0, entonces acá sería menos 1 más 1 sería 0. O sea que todo eso acá sería Serapio Torres. Acá también de la misma manera, ¿no? Claro, profesor. Acá sería menos 1 más 1 Serapio Torres. O sea, el valor de toda esa expresión que tú estás observando desde un primer lugar, te saldría simplemente menos 4/9. Claro que sí. Esa sería la RPTA de mi problema. O sea, solamente esa expresión. Motivo por el cual diremos nosotros de que dicha operación, o sea, dicha integral impropia, es convergente. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, claro que sí. Muy bien, veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice determinar la convergencia o divergencia de la siguiente integral impropia.
Acá tenemos entonces una integral impropia que va de 1 a 2, diferencial de x sobre x menos 1 por x menos 3. Bueno, si observamos nosotros acá, en este caso, observaremos nosotros que cuando está con 2 no hay ningún problema en la función, pero cuando está en 1, este valor sería 0, o sea, quiere decir que esta integral no existiría. Motivo por el cual tenemos un problema severo. Por eso que tenemos que simplemente esto de acá aplicarle en nuestro criterio, ¿no? O sea, decimos, profesor, esto de acá va a ser igual al límite cuando tiende a 0. ¿De qué, profe? De la integral con límites, bueno, acá sería 2 y acá sería 1 más e. Bueno, tenemos por acá diferencial de x sobre x menos 1 por x menos 3. Claro que sí. Entonces, ya que tenemos esto de acá, lo que estoy observando, tenemos, profesor, sería simplemente resolver esta integral que estás observando. Bueno, para poder resolver esa integral, sería simplemente la integral de... Al final le voy a poner los límites de integración, así nomás lo voy a poner. Diferencial de x sobre x menos 1 por x menos 3. Bueno, se me ocurre multiplicarle por 2 arriba y por 2 abajo. ¿Por qué, profesor? Dirán, no. Lo que pasa es que la diferencia de ambos es 2. Entonces, esto de acá será igual a ¿quién, profesor? A ver, vamos a hacer lo siguiente, la siguiente estrategia vamos a hacer. Vamos a poner acá un medio de el 2 que está acá, es lo mismo decir x menos 1 menos x menos 3. O sea, esto de acá es lo mismo a esto, ¿no? Porque al final x se va, más 3 menos 1 te da 2. Sobre, entonces, x menos 1 por x menos 3. Diferencial de x. Ahora lo que voy a hacer es separar cada miembro, ¿no? Separo miembro a miembro, sobre todo para ver cómo es esa expresión. ¿Ya? Entonces tendríamos, obviamente, ¿quién, profesor? Tendríamos entonces un medio de la integral de, acá vamos a tener entonces x menos 1 sobre x menos 1 por x menos 3. Menos, bueno, el siguiente sería x menos 3 por x menos 1 por x menos 3. Ya todo eso es diferencial de x, bueno, a todo ello, obviamente. Bueno, al final date cuenta que es lo mismo a lo que tenemos acá, ¿no? Era idéntico nada más. Acá se me va x menos 1 con x menos 1 y acá se me va x menos 3 con x menos 3. Dándote lugar entonces a un medio de la integral de 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 1. Así es. Y a todo esto le aplicarás el diferencial de x. Claro que sí. Entonces a todo esto, lo que tú estás observando, le estoy aplicando el diferencial de x. Y ya está, profesor. Vamos a integrar entonces. Si integramos, tenemos acá un medio de la integral de esto de acá, por las fórmulas básicas de integración, sería el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Claro que sí. Bueno, y eso es lo mismo a decir simplemente un medio del logaritmo natural del cociente. ¿De quién, profesor? Bueno, del cociente de x menos 3 sobre
x menos 1. Claro que sí. O sea, ese valor que tú estás observando ahí. Muy bien, profesor. Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar de acuerdo a los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? De 1 más c a 2. Vaya, entonces, profesor, estos serían los límites de integración. Sería de 1 más c a 2. Primero lo reemplazo con 2, profesor. Sería entonces 1 medio el logaritmo natural. Reemplazando con 2, acá sale menos 1 entre 1, o sea, 1. Ya que está en valor absoluto, pues, ¿no? Menos, ahora lo reemplazo con e. Sería entonces 1 medio del logaritmo natural de quién, profesor, tú ya sabes, sería 1 más e menos 3, sería e menos 2 sobre bueno, acá menos 1 y 1 se te van y te queda e nada más. Claro, así de fácil, simple y sencillo como lo puedes observar. Bueno, profesor, entonces ya tendría yo esa expresión, ¿no?, que tú estás viendo ahí. Entonces, profesor, ¿cómo sería acá en este caso? Acá en este caso tendríamos entonces que este de acá sería el resultado. Pero ojo que acá esto es 0. ¿Por qué, profesor? Porque el logaritmo de 1 es 0, pues, o sea, solamente es eso. Sería entonces, profesor, el límite cuando e tiende a 0, ¿de quién, profe? De menos 1 medio del logaritmo natural de e menos 2 sobre e. Claro que sí, profesor. Ya, profe. Entonces ya tenemos eso, y vamos a reemplazar el valor de e cuando es 0. Cuando es 0, acá es valor absoluto de 0 menos 2, o sea, sale 2. Y acá sería 0. Y 2 entre 0 es infinito. O sea, el resultado saldría menos 1 medio por infinito. Porque el logaritmo natural de infinito es infinito, obviamente, ¿no? O sea, sería menos infinito. Para lo cual diremos entonces que dicho límite no existe. Y como no existe, entonces la integral impropia es divergente. Claro que sí. Recontra facilísima y sencilla como todas. Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice calcular la integral impropia y, bueno, ver la convergencia o divergencia de esta integral, ¿no? O sea, de límites de 2 a 4, de x diferencial de x sobre x al cuadrado menos 4 elevado a la 1 medio. Ahora, si vemos nosotros acá, o si nos damos cuenta, en este problemita que está bastante sencillo, podemos observar, ¿no? De que para el valor de 4 no hay ningún problema acá, no tiene ningún problema, pero para el valor de 2 sí, porque acá sería 2 al cuadrado, 4 menos 4 sería 0. 0 abajo obviamente es indefinido. Entonces para ello, esto de acá tiene que igualarse al límite cuando e tiende a 0. ¿De quién, profesor? De la integral, que en este caso ya no va a ser el límite inferior 2, sino va a ser 2 más e hasta 4. ¿De quién, profesor? De la integral definida obviamente de x diferencial de x al cuadrado más 4 elevado a la 1 medio. ¿Ya? Bueno, entonces esa sería entonces la representación del criterio de límite de esta integral impropia. Pero bueno, obviamente lo que yo tengo que calcular es este valor, el valor de esa integral definida. Eso lo vamos a hacer por acá, ¿ya? De forma particular, lo hacemos por acá, para que no quede duda alguna. Y diremos, profesor, sería la integral. Luego le ponemos los límites, ¿ya? Al final le ponemos los límites. Sería de x diferencial de x sobre
x al cuadrado más 4 y eso elevado a la 1 medio. Claro que sí. Entonces, ese es más 4, es menos 4. Menos 4. Claro, ¿no? Tengo bastante cuidado ahí en la representación, por si acaso. Bueno, entonces decimos, profesor, el x al cuadrado menos 4 lo vamos a igualar a una variable que sea igual a un z. Entonces, a la hora de derivar, diferenciar, acá vamos a tener simplemente dos veces x diferencial de x y acá tendrías diferencial de z. Bueno, entonces, ¿cómo sería ahí, profesor? 2x diferencial de x, acá le falta el 2, entonces por 2 y entre 2. Claro que sí, para que no haya ningún problema, ¿no? Luego lo que hacemos es reemplazar nada más, sería 1 medio de la integral definida, 2x diferencial de x es el diferencial de z. Y abajo sería x al cuadrado menos 4 que es igual a z, o sea z a la 1 medio. Mejor dicho que este es 1 medio de la integral que, bueno, esto sube y sería z a la menos 1 medio diferencial de z. Bueno, integrando esta parte sería 1 medio de z menos 1 medio se le suma 1 y te va a quedar 1 medio y eso se va a dividir entre 1 medio. Inmediatamente se me va 1 medio con 1 medio y me quedará simplemente z a la 1 medio. Pero como z vale x al cuadrado menos 4, sería entonces, profesor, x al cuadrado menos 4 elevado a la 1 medio. Bueno, esto bajo los límites de integración que vendrían a ser de 2 más e a 4. 2 más e a 4. Primero lo reemplazamos con 4, sería 4 al cuadrado 16 menos 4 sería 12 elevado a la 1 medio. Menos, y ahora sería reemplazado con 2 más e, sería 2 más e, todo al cuadrado, menos 4 y eso elevado a la 1 medio. Claro que sí. Entonces, esto es lo que tú estás observando. Es el resultado de esta integral definida y ya lo podemos reemplazar en el límite. Decimos entonces, profesor, en el límite, cuando e tiende a Serapio-Torres, sería 12 elevado a la 1 medio. Pero 12 a la 1 medio es raíz cuadrada de 12, o sea, 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 menos esa expresión que sería 2 más e al cuadrado menos 4 y todo eso elevado a la 1 medio. Ya, pero déjame decirte que como e tiende a 0 sería 0 más 2, 2 al cuadrado 4 menos 4 es 0. O sea, todo esto de acá sería 0. Motivo por el cual diremos que la respuesta sería 2 raíz de 3 menos 0, 2 raíz de 3. Eso, caballero, es la RPTA de mi problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla. O sea, quiere decir en otras palabras que la integral impropia es convergente. Claro que sí. Fácil y sencilla como todas. Muy bien.